Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén mirando este video. El día de hoy les vengo, este servidor les viene a hablar sobre qué es la fenomenología, cuáles son sus orígenes, sus representantes. También vamos a hablar un poquito, ahí echarle un poquito de sátiras, de las críticas que tiene. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, vamos con el video. Ah, caray, eso sí me interesa. La fenomenología a menudo es definida como una ciencia de esencias. Es una corriente filosófica fundada por Edmund Husserl alrededor de 1859 a 1938, a principios del siglo XX, ¿cierto? Tal como su nombre lo indica, literalmente ciencia de los fenómenos. Su campo de investigación es el de los fenómenos, tal como son dados a la conciencia, es decir, a las vivencias y a sus correlatos objetivos. Además estudia las estructuras que reciben y dan forma a la experiencia subjetiva, así como las diversas operaciones que están en juego en el darse de los fenómenos y su recepción por parte de la conciencia. Bueno, eso está muy raro, ¿cierto? Entonces vamos a desglosarlo un poquito, vamos a profundizar y vamos a decirlo con palabras que tú y yo, persona del común, lo entendamos, ¿cierto? Entonces, imagina que la fenomenología es como una especie de lupa, ¿cierto? Con los que los filósofos se ponen a observar sus propias mentes y dicen, uy, bueno, vamos a mirarlo bien, ¿cierto? Entonces, en vez de buscar respuestas en libros o en experimentos, se concentran en lo que están viviendo en ese preciso momento y en sus propias experiencias. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Bueno, como lo dije en la parte difícil, el papá de esta idea fue un tipo llamado Edmund Husserl, ¿cierto? Que él a principios del siglo XX se puso a pensar mucho, de verdad, mucho, en cómo funcionaba nuestra mente y cómo le damos sentido a todo lo que vemos, oímos y sentimos. Imagínense, ese man se pegó un cocazo ni el hijo de madre para pensar todo eso, ¿cierto? Bueno, él decía que teníamos que dejar de lado todas nuestras creencias, prejuicios, para poder ver las cosas tal como son, sin ningún filtro. Y a esto le llamó el epogé. Hagan cuenta que el epogé es como coger nuestro cerebro y hundirle el botón borrar y ya. Luego llegó Martin Heidegger, un discípulo de Husserl, el cual Martín no solo le puso su toque personal, porque a él pues, le interesaba mucho pues, el tema de la fenomenología que estaba exponiendo Heidegger, sino porque también a él le interesaba qué pasaba dentro de nuestras cabezas, ¿cierto? De nosotros, cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea y qué significa el ser humano. Cuando la fenomenología llegó a Francia, filósofos de la época de Heidegger y de Husserl, como los fueron Sartre, Merleau-Ponty y Levinas, tomaron las ideas que ellos habían tenido y las adaptaron a su propia manera, ¿cierto? Pues ellos preguntaban como cosas que, ¿qué significa el ser libre? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Y ¿qué es la conciencia? En resumen, la fenomenología es una forma de hacer filosofía que se centra o se enfoca en la experiencia individual y cómo construimos nuestra propia realidad. Es como si cada uno de nosotros fuera un científico, ¿cierto? Que fuera explorando su propio mundo y su universo interior. Básicamente, esa es como qué es la fenomenología a grosso modo. Entonces vamos a seguir con las críticas que tiene este pensamiento, esta filosofía, como algunos lo llaman. Bueno, una de las críticas que tiene la fenomenología es que la fenomenología cuestiona y desafía las teorías que priorizan el objetivo sobre el subjetivo, argumentando que nuestra experiencia del mundo está siempre medida o dicha por nuestra conciencia. Un ejemplo, digamos, de esto sería la física. Por ejemplo, la física nos describe propiedades objetivas del mundo, pero no puede explicar la experiencia subjetiva,
como del color y el sonido. Esa es una de las críticas como que tiene a favor, que tiene la fenomenología, cosas que, digamos, la física no nos puede explicar. Continuando con las críticas, también algo relacionado que tiene que ver con lo que dije en la crítica anterior es que también la fenomenología es una descripción muy detallada. ¿Qué busca? La fenomenología, ella busca describir con precisión los aspectos cualitativos de la experiencia, evitando simplificaciones y generalizaciones. Digamos, un ejemplo de esto es la descripción fenomenológica de la sensación del color, sino que también su intensidad, su tonalidad y la relación con otros elementos de la experiencia visual. Entonces la fenomenología busca experimentar qué color es este muy detalladamente, sin decir este color es verde, este es azul y este es blanco. ¿Por qué? Porque es verde o verde marino, porque es azul o porque es blanco. Eso, y no lo simplifica. Continuando con las críticas que tiene ahora en contra la fenomenología, vamos a pasar con unas imágenes. Bueno, una de las críticas es que la fenomenología circula en los argumentos. Se argumenta que la fenomenología a veces cae en explicaciones circulares donde se utiliza la misma experiencia para explicar la experiencia misma, ¿cierto? En la imagen podemos observar que Ouroboros representa la idea de un argumento que se retroalimenta a sí mismo sin avanzar. Se queda en el mismo argumento y sigue dando vueltas en sí mismo. Bueno, ustedes me dirán Harrison, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que ver? O bueno, ¿cómo se podría relacionar la biología con la fenomenología? Si lo que usted me está diciendo es meternos en nuestra mente, ¿cierto? Es como mirarnos a nosotros mismos. Pero espera, que yo te cuento. Es la sandía, yo quiero saber, no quiero... Mira, la biología nos proporciona los datos sobre procesos, ¿cierto? Y la fenomenología nos da el significado de esos procesos, ¿cierto? Es un poquito enredado, entonces se los voy a explicar con medio de un ejemplo. Un ejemplo de los que les he venido a hablar es la presencia del dolor, ¿cierto? La biología estudia los mecanismos neuronales del dolor, mientras que la fenomenología se interesa en la experiencia subjetiva del sufrimiento, ¿cierto? ¿No les basta con ese? Listo, vamos con el siguiente. Mira, el siguiente ejemplo es la conciencia. Tanto como la biología como la fenomenología intentan comprender la naturaleza de la conciencia, aunque pues desde perspectivas un poco diferentes, ¿cierto? Digamos, la biología busca los correlatos neuronales de la conciencia, ¿cierto? Mientras que la fenomenología se centra en la experiencia subjetiva del ser consciente. En resumen, la biología y la fenomenología pueden complementarse mutuamente para ofrecer una visión más rica y completa de la experiencia humana, ¿cierto? La biología nos proporciona los datos sobre los procesos biológicos que subyacen a nuestra experiencia, mientras que la fenomenología nos ayuda a comprender el significado y la importancia de estas experiencias. Muchas gracias. 領域展開